palabra a la profesora Gabriela Liendo, sin antes hacer una breve lectura de su reseña curricular. La profesora Gabriela Liendo es licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Gestión y Conducción del Sistema Educativo y sus instituciones, Flaxo, con una maestría en Gerencia Pública, en proceso de tesis, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco. Es directora del Instituto de Educación Superior, Formación Docente y Técnica Rawson en Chubut, y también docente en la escuela número 776 de Playa Unión, en Chubut. Damos la bienvenida a la profesora y muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bueno, buenas tardes. Con todo el gusto estar acá, un poco enferma, así que si escuchan mi voz media tomada, pero no quería faltar bajo ningún punto de vista. Agradecer a FUDEPA, amigos de acá de Chubut, y a toda la comunidad latinoamericana, ¿no? Saludarlos a todos los politólogos, politólogas que nos están acompañando, y si no nos están acompañando en este momento, seguramente nos verán por los canales correspondientes en otro momento también. Así que un placer compartir con ustedes, y ojalá podamos charlar. Yo les voy a contar un poco mi trayectoria y cómo fui resolviendo mi cuestión laboral, pero lo más lindo es intercambiar experiencias, las decisiones que uno fue tomando, y además cómo fue buscando más y mejores herramientas para poder ir avanzando en los ámbitos profesionales que uno fue eligiendo. Bueno, en principio no sé si alguno de ustedes estuvo en la apertura, que estuvo la directora de la carrera de Ciencia Política, Elsa Allende Rosas, de la UBA. Elsa y yo fuimos compañeras de la facultad, de los primeros grupos en Buenos Aires que se recibieron, porque la carrera arrancó en 1985, en la Universidad de Buenos Aires, porque estaban las privadas, ¿no? La católica y en El Salvador, con otra impronta, obviamente. Claro, ¿qué pasó? Nosotros nos recibimos con una formación, como decía Elsa, netamente académica. Era como un abanico de cosas, parecíamos, no sé, que sabíamos de todo un poco y nada en particular, y estaba enfocado a lo académico y a lo que sería un futuro investigador. En mi caso particularmente, eso me molestó mucho, porque yo sentía que no me terminaba de servir, y como yo también, y ahí en la mesa nos invita a hablar de los partidos políticos, yo siempre milité en política también, desde un lugar técnico y académico, era como que no me terminaba de interesar la investigación, si bien he investigado, si bien tengo publicado, y también obviamente siempre incursión en la docencia. Ahora, ¿qué fue pasando? A mí me gustaba mucho la comunicación política, y me fui formando a través de cursos, seminarios, en cuestiones de prensa política, comunicación política, campañas, pero la vida me fue ofreciendo otras cosas, esa es la realidad. Y a medida que me fue surgiendo posibilidades, yo me fui capacitando. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy a veces están más claras las posibilidades que tienen. O a lo mejor en los posgrados o las maestrías está más enfocado. Pero nosotros nos fuimos formando, estudiando en diferentes instancias que iban surgiendo. Nos íbamos capacitando en políticas públicas, gestión de proyectos, el Estado, en aspectos legislativos. ¿Por qué les digo esto? Yo trabajaba en la UBA como docente, pero a su vez era jefa de prensa de una institución nacional, y después fui jefa de prensa de un montón de lados. Pero también entré en el Poder Legislativo. Entonces el Poder Legislativo, en el Senado de la Nación, durante unos años, y luego cuando me vine de nuevo a mi provincia, que es en el sur de la Argentina, en Chubut, también trabajé en los consejos deliberantes. Eso permitió que yo me especializara también en eso, pero paralelo, porque nunca alcanza un solo trabajo, se fue abriendo el abanico de la educación. Y mi perfil siempre fue el de gestora, el de hacer cosas, el conseguir cosas, el poder, yo voy admitiendo gente mientras voy charlando, el poder generar cambios, ¿no? Obviamente desde el diseño de las políticas públicas, siempre fue una posibilidad de esto, y concretamente me orienté hacia allá. Pero que el campo laboral se me abrió en el poder legislativo.
desde ahí trabajé y hice lo que pude en este objetivo final, que era cambiar un poco las cosas. La educación me la brindó, miren qué loco, la educación me permitió hacer una carrera en el colegio secundario, acá cuando volví a la provincia, pero como yo no soy docente, yo soy licenciada en ciencia política, y sin embargo, a lo largo de los años, me especialicé y terminé estando al frente de una institución de formación docente y técnica, acá en Rawson, previo a haber sido equipo directivo en otra institución, en otra ciudad que se llama Trelew. Y paralelo a eso, en este momento trabajo en el municipio de Rawson, en desarrollo económico. Ustedes me dirán, profesora, qué lío que los está haciendo, nos está contando un montón de cosas. No. La vida me fue mostrando que todo lo que yo aprendí en la facultad era toda una base que me permitía ir por la especialidad, ¿ok? Me permitía afrontar y animarme y sentirme segura para poder encarar un desafío como puede ser trabajar en el ejecutivo, trabajar en un legislativo, pero a su vez a la par capacitándome. En el partido político en el cual yo milito, formo parte del Instituto de Políticas Públicas, capacito en gestión legislativa, capacito a los concejales de pueblos alejados, que de repente no tienen a mano la posibilidad de conectarse, y el Zoom y todo lo que nos ha sucedido con la pandemia nos ha acercado un montón para decir, bueno, estas son las maneras de trabajar en un consejo deliberante, y yo tengo X cantidad de años y los puedo capacitar en eso y dar una mano. Entonces la carrera de esa época, porque a la actualidad la carrera de la UBA ha tenido 3 diseños, y los posgrados y los postítulos son mucho más claros, nosotros nos fuimos haciendo, nos fuimos especializando. A mí las relaciones internacionales no era un tema que me interesaba, y en mi formación había una materia de relaciones internacionales, así que dense una idea, de todo había un poco. Entonces, el abanico de opciones que yo les estoy contando es como un resumen de un montón de cosas que ustedes pueden hacer. Obviamente, en algún momento formé parte de una consultora, armé una consultora, siempre está la consultoría porque lo hacemos de una manera u otra, con otro tipo de nombramiento, ¿no? No es un nombramiento en el Estado, sino puede ser un contrato, a través de facturación. Entonces, todo lo que el Congreso les ofrece como temas, finalmente uno a lo largo de los años lo fue ocupando y se fue especializando y mejorando y profundizando en ese saber. También he participado en la reforma de planes de estudio, y ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo de la ciencia política usted termina dirigiendo hace 7 años y ahora por 4 años más, porque ganamos una elección en la institución, 11 años como directora de de formación docente? Porque yo hablo de gestión de organizaciones, yo pienso en política pública educativa, porque después, para lo académico neto, de lo que es formar un docente, están las personas, porque el equipo está formado por personas que son docentes y personas que no lo son. Y este es un punto que lo digo a propósito, ¿por qué? Porque trabajar en equipo es una de las claves. El equipo multidisciplinar es una de las claves. Porque uno solo, con la formación no alcanza. Con las postitulaciones, las maestrías o los cursos no termina de alcanzar. Porque a la hora de ser eficiente, ni siquiera eficaz, eficiente dentro del Estado, hay que trabajar en equipo y hay que trabajar con otras personas, con otras disciplinas, y llegamos a un puerto mejor. En mi época, nosotros competíamos en las ofertas laborales con los abogados y los sociólogos. Y era una lucha porque nuestro título no estaba instalado. Hoy eso no les sucede a ustedes. Queda claro que puede llegar a ser un politólogo. En nuestra época no sabían ni que existíamos porque éramos los primeros, por lo menos en el ámbito público, ¿no? En la UBA. Entonces yo dice, ¿pero para qué sirven? Nos decían. ¿Y ustedes qué pueden hacer? Y eso, dice, yo puedo hacer esto, esto y esto. Claro, pero cuando entraba con alguna cuestión legal, y bueno, trabajo con un abogado, abogada, trabajo con un sociólogo, una socióloga. Muchos compañeros nuestros están en ámbitos del Estado hoy, se han dedicado a las estadísticas también. Es como que fuimos armando nuestro perfil a partir de las ofertas laborales. Es como que entrábamos y después nos perfeccionábamos, no sé si se entiende.
porque se iban abriendo opciones, porque era como una curiosidad, y también la realidad es que después yo me amigué con la carrera, cuando me di cuenta que la base que tenía me permitió hacer todo esto que les estoy contando, y siempre aprendo algo nuevo, porque ahora estoy trabajando en desarrollo económico, y ustedes imagínense que si yo, de mi carrera original a esto, bueno, pero el tránsito y el camino que yo he atravesado me permite hoy trabajar en pensar políticas públicas de desarrollo primero y desarrollo económico en particular. Pero es un camino de crecimiento. Con eso también quiero destacar que acá hay mucho de autogestión, ¿no? Hay mucho de pensarse y de proyectarse y de tener cierta claridad si la carrera nos la da, que a veces dudo. Pero esto me parece que le pasa a todas las profesiones, porque no hay nadie que salga de la carrera sintiendo que sabe, sintiendo que es experto, sintiendo que ahora me llevo el mundo por delante. En realidad tenés más dudas que certezas, y hasta que no empezás a trabajar, no aprendés. Y el oficio, una cosa es la carrera y otra cosa es el oficio. El oficio, la expertise se adquiere en el mundo laboral concretamente. Y ahí se llega con la seriedad de la formación, o sea, con la base y con la humildad de seguir aprendiendo eternamente. Porque un postítulo es un postítulo, sirve para un rato, después te ofrecen otra cosa y decís, bueno, hago este curso porque me sirve, y ahí va la vida. Yo no quiero ser pesada, hasta acá llego, y estoy abierta a cualquier pregunta, pero me parece que este es el mejor consejo. Trabajos en red, trabajos en equipo y multidisciplinarios. Y la tranquilidad de que lo que estudian está buenísimo, les va a abrir muchísimas puertas, pero con la humildad de decir, tengo que aprender de nuevo casi todo. Gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora Gabriela Liendo. Y recuerden, por favor, pueden dejar sus inquietudes e intervenciones para la profesora Gabriela, que al final dejaremos algunos minutos para un poco de retroalimentación. Vamos a avanzar con la profesora Guadalupe Alonso, María Alonso Quintana, desde México. Voy a repasar brevemente su síntesis curricular. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, con una maestría en Administración Pública y Gobierno por la Universidad Digital del Estado de México. Ha sido diputada local al Congreso del Estado de México en el periodo 2015-2017, secretaria de Estudios del Partido Acción Nacional, el PAN, entre el 2008 y 2015. Del 2018 al 2021 fue coordinadora del programa político de la FES Acatlán de la UNAM, y actualmente se desempeña como secretaria académica del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de esa facultad. Damos una bienvenida. Agradezco la mayoría de videos o cámaras y micrófonos silenciados para tener una intervención más óptima. Muchísimas gracias y bienvenida, profesora María Alonso Quintana. Sí, muchísimas gracias. De verdad que muchas felicidades por este congreso. Saludo con mucho gusto a mis colegas que participan en esta mesa. Y pues bueno, creo que es súper importante el tema que hoy nos reúne. Yo platico, me parece súper bien la exposición que me antecedió, en el sentido de poder platicar un poco sobre nuestra experiencia que hemos tenido como egresados de manera particular en la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Aquí en México es como se entrega el título en algunas universidades, en la mayoría Ciencias Políticas y Administración Pública, en otras se da el título de Ciencias Políticas, y tenemos algunas en donde es Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Y bueno, yo desde me gustaría enfocarme un poquito a la experiencia que tuve trabajando dentro de un partido político, y qué es lo que un egresado en ciencias políticas puede aportar. Antes de eso quiero comentar, en el actual trabajo, desde el 2017 que salí justo de trabajar, de trabajar como diputada local en el Congreso local, he de platicar que me incorporé a coordinar justo la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública en la FES Acatlán.
y nos encontramos con un proceso de actualización y de renovación de planes de estudio, desde luego bajo un diagnóstico, bajo la consulta a los empleadores que justo nosotros estudiábamos qué es lo que necesitaban y qué es lo que quieren de los egresados en Ciencias Políticas y Administración Pública. Y desde luego que desde el origen de que se creó la licenciatura en el 76, pues un ámbito de trabajo pues fueron los partidos políticos. Nosotros tenemos una preespecialidad hacia el final, en el último año, se le da una preespecialización a los alumnos y pues una especialización justo es la de Ciencias Políticas, en donde pues se aborda todo lo que tiene que ver con partidos políticos, se estudia al sistema político, al sistema de partidos, al sistema electoral. Nuestros alumnos están capacitados para poder desempeñarse también en los ámbitos electorales, además de abarcar pues esta área municipal, esta área administrativa, financiera. Desde luego que reforzamos esta parte de los partidos políticos y además pues con este estudio de necesidades de los empleadores que son los partidos políticos en este caso particular, pues reforzamos en estas optativas de poder formar al alumno en estos talleres de marketing político. Ya desde antes se ofertaba el tema de campañas electorales, la parte de las finanzas públicas, todavía los estamos especializando más en el área electoral. Pues bueno, desde la parte formativa creo que el alumno cuenta con esta formación para que cuando egrese tenga este perfil profesional, este perfil de egresados que el partido político está necesitando. Pues sabemos nosotros, actualmente en México pues existe un sistema de partidos plural, que existen partidos nacionales. He de destacar que uno de los fundadores del partido Morena, que es el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es politólogo, es egresado de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces, pues vemos ahí la importancia de los politólogos, pues desde la fundación de los partidos políticos. En sus diferentes ámbitos, los partidos políticos, desde sus áreas, de las diferentes direcciones que forman los comités, hemos de recordar que aquí en México la estructura básica de los partidos políticos, pues es un consejo estatal que es su órgano deliberativo. Hay un comité nacional, en el caso de los partidos nacionales, en el ámbito estatal, pues esos comités estatales, los cuales pues están conformados por diferentes áreas de trabajo, diferentes direcciones. Yo he de platicar con ustedes que me desenvolví particularmente en esta área de Secretaría de Estudios, en donde que como politólogo que aporté. Saben también que nuestra formación pues nos enseñan a estudiar, a analizar y a elaborar políticas públicas, programas de gobierno. Entonces, como politólogo yo aporté la elaboración de plataformas electorales, tanto legislativas como de gobierno, esos programas de gobierno que el partido político ofertaba al electorado, esas propuestas, ¿no? que nos hacían diferentes a los otros partidos políticos. Nos encontrábamos muchas veces que pues los partidos políticos regularmente traen las mismas propuestas, ¿no? O hay muchas propuestas similares, pero siempre esa parte ideológica del partido político, como politólogo también el que podamos darle ese enfoque para que sea atractivo, para que podamos llegar a ese electorado, pues eso fue a mí lo que me tocó llevar a cabo, desarrollar dentro de mis funciones en el Partido Acción Nacional. Y pues bueno, también la participación política que se tuvo ahí como un politólogo en el sentido de participar en este consejo estatal, en las asambleas municipales, en donde se elegían a los candidatos, en diferentes actividades políticas,
pues me llevó a poder ser postulada para un cargo de elección popular, y fue como me desempeñé como diputada local en el Estado de México, que también creo que nuestra formación en ese ámbito legislativo nos da muchas herramientas dentro de nuestros planes de estudios de la UNAM. Pues también contemplamos este derecho parlamentario, la elaboración de las iniciativas, el poder incluso desenvolver estas habilidades de oratoria, subirte a la tribuna. Creo que este es un honor, el poder representar a los ciudadanos, el llevar la voz de ellos al Congreso. Pues creo que mi formación como politóloga de la UNAM pues me dio esta posibilidad de poder desarrollarme en este partido político, poder representar a los ciudadanos. Creo que la universidad me dio eso y más para poderlo hacer de una forma adecuada. Pero regresando al tema de los partidos políticos, además de esa área, pues creo que hay bastante infinidad de áreas en donde el politólogo, su trabajo es fundamental. Reflexionaba también un poquito sobre el tema de las finanzas en esta parte electoral, en el área de tesorería, también la formación que nosotros recibimos, porque nos dan esta parte de las finanzas, y ahora que con estas reformas electorales que cada vez hacen pues más democrático nuestro sistema, existe pues un tema de fiscalización a los partidos políticos, y en este tema pues nosotros también estamos preparados, ¿no? Para poder para poder responder a lo que nos solicitan los órganos electorales, en este caso el Instituto Nacional Electoral, en el Estado de México el Instituto Electoral del Estado de México. Creo que desde esta parte nosotros ayudamos en esa parte de la transparencia, de poder llevar a cabo la fiscalización, pero pues también está en esta área en los partidos políticos sobre la parte electoral, ¿no? La organización electoral, que es una vez que estamos en campañas electorales, pues poder organizar esta maquinaria, esta estructura electoral para los días previos y el día de la elección, ¿no? En donde pues capacitamos incluso a nuestros representantes electorales en casillas, nuestros representantes generales, nuestros representantes en los órganos electorales, ¿no? Que finalmente pues vamos a estar vigilando el día de la elección, vamos a defender nuestros resultados, nuestro triunfo. Ahí también el politólogo, por supuesto, que aporta demasiado. Creo que es una amplia gama de áreas en donde el politólogo, por supuesto, que puede aportar, enriquece, profesionaliza los partidos políticos. Pero creo que algo importante es eso, que el politólogo busque especializarse, que no nos quedemos como los todólogos, porque al final del día pues no vamos a abordar algo de manera específica, ¿no? Sino que veamos en qué área nos queremos especificar, y creo que es una disciplina, es una profesión que nos puede dar mucho, nos puede hacer excelentes profesionistas, pero creo que esta parte, desde luego, que es súper, súper importante, el poder especializarnos. Para abordar estos últimos 5 minutos que me quedan, digo, he platicado un poco mi experiencia como egresada de esta magnífica licenciatura que a todos nos ha dado mucha satisfacción. Quiero en estos 5 minutos poder platicar mi experiencia ya como formadora, como coordinadora de estudiantes en ciencias políticas y administración pública, en el caso de la FES Acatlán, y decir que pues estas generaciones creo que cada vez están más preparadas. El compromiso de las universidades es poder actualizarlos pues en este contexto nacional y en este contexto
internacional, hablar de que, pues, como ya lo decía, en México, finalmente creo que han pasado muchos años para ir logrando un sistema cada vez más democrático, que cada vez exige más a los partidos políticos para poder presentarse a una elección, a competir por un puesto, y decirles que mi experiencia con los jóvenes es que pues son chicos cada vez más comprometidos. Yo les platico la experiencia que en nuestra facultad, en la FES Acatlán, pues tenemos alumnos que ellos mismos van creando sus agrupaciones desde la universidad, sus agrupaciones estudiantiles, en donde buscan este vínculo con los egresados que ya están en esa función. Nosotros como funcionarios, por supuesto, que buscamos también traer a quien ya se está ejerciendo en la profesión para que le pueda dar esa experiencia a quienes está estudiando, que los pueda motivar para que pues que vean que su carrera es importante, su trabajo es importante. Nosotros tenemos alumnos que se están profesionalizando, ellos buscan también los apoyos para profesionalizarse en el tema de oratoria. Tenemos actualmente un grupo que lleva a cabo cada año un modelo de Naciones Unidas, en el caso de las relaciones internacionales, un modelo del Congreso de la Unión, el modelo legislativo. Se buscan esas prácticas para que el alumno se vaya involucrando en la práctica profesional. Contarles que también se trabaja en lo que son las asociaciones de egresados. También buscamos que a través de esta asociación, de esta vinculación con los egresados, pues podamos identificarnos, podamos compartir experiencias y desde luego el que podamos impulsar. Yo puedo decir que como egresada de Ciencias Políticas, a mí quien me dio mi primera oportunidad y aún siendo estudiantes fue un colega egresado de la misma facultad, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Me abrió mi oportunidad en el ámbito municipal. Efectivamente traía muchos conocimientos de la universidad y pues bajo este impulso creo que me ayudó a perfeccionar muchas áreas para el tema de la elaboración de políticas públicas, del análisis de programas municipales. Entonces creo que tenemos las herramientas para poder responder bien al mercado laboral, siempre profesionalizándonos, siempre preparándonos, no dejándonos de preparar. Creo que esa es una clave importante, porque también un reto que en México se vive, y no dudo que en otros países, es que a veces a los jóvenes, los partidos políticos, los jalan para participar en campañas electorales, llevarlos a hacer ese trabajo duro y al final del día no se valora su trabajo. Entonces, creo que la clave es eso, que nos profesionalicemos, que no dejemos de prepararnos y que veamos que nuestro trabajo, lo que nosotros ofrecemos en el ámbito laboral, en los partidos políticos, en iniciativa privada, en la sociedad civil, en la academia, en el ámbito de gobierno federal, municipal y estatal, la verdad es que es invaluable, vale mucho y por supuesto que podemos ofrecer un trabajo especializado que no lo puede ofrecer el abogado, que no lo puede ofrecer el sociólogo, porque finalmente nosotros estamos preparados para ese análisis de políticas públicas, para poder resolver problemas, ¿no? Bajo nuestra formación, nuestro análisis, nuestras discusiones también. Entonces, es una carrera que de verdad a todos nos deja mucho y el ámbito laboral está ahí para nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesora. ¿Me escuchan bien el resto? Fantástico, porque tengo que escuchar con audífonos y hablar quitándome este aparato. De nuevo, muchísimas gracias. Vamos a avanzar ahora con el profesor Diego Granda, que ya nos acompaña mejor establecido. Vamos a leer a continuación su reseña curricular. Es periodista con 31 años de edad que vive en la frontera entre Argentina y Bolivia.
Fue becario de la Red Global de Periodismo de Investigación. Produjo El tráfico transfronterizo de Argentina, un documental sobre el tráfico de personas, y ha publicado reportajes breves para CNN. Trabajó como narrador en La Nación Media Group durante muchos años y participó en la creación de un partido político llamado Vías, que significa valores, ideas, acciones, y que ha crecido a pasos agigantados en los últimos 3 años. Esta experiencia de Diego en la constitución o fundación de un partido político hace de su perfil periodístico y como comunicador bastante relevante para un panel como el nuestro, que tiene que ver con la formación política y sobre todo el rol del politólogo o el internacionalista en los partidos políticos. Cedo la palabra. Bienvenido, profesor Diego. Gracias, Roberto, muy amable. Bueno, antes que nada, no soy profesor, pero muchísimas gracias por la presentación. Doy una cátedra de narrativas periodísticas en la universidad, pero no es mi especialidad. Tampoco puedo decir que soy periodista, porque en realidad dejé de serlo. Yo el año pasado, acá en la provincia en la que vivo, que es Jujuy, trabajaba en la televisión abierta, y bueno, un poco me gustaría dar testimonio de esto, que es las diferencias que hay a veces entre la teoría y la práctica, ¿no? Estudié porque sentía que tenía una vocación dentro del ámbito de la comunicación, pero ya después ejerciendo tanto tiempo, como vos me dijiste, nombraste Al Jazeera, CNN, también trabajé en La Nación, que es un diario importante de acá de Argentina. Sufrí ataques de prensa en el multimedio donde trabajaba, entonces eso motivó a mí a formar un partido político, directamente a fundarlo con otro grupo de personas, porque me di cuenta que en esta provincia en la que yo vivo hay una vulneración constante a los derechos civiles, ¿no? Hay una vulneración sistemática a la Constitución, y bueno, ahí Guadalupe, me imagino que en México, por lo que conozco, vas a compartir un poco de esto, de que echa la ley, echa la trampa, de que si uno se pone muy moral y correcto con respecto a las reglas, uno se vuelve loco, porque la política constantemente está readaptando las reglas, y si uno lee lo que dice la Constitución Nacional, pasa acá en Argentina, pero en otros países de Latinoamérica y del mundo también, constantemente eso está en puja de poder, por así llamarlo, ¿no? Bueno, Gabriela también me entenderá desde la provincia de Chubut. Nosotros decidimos generar un partido político vecinalista que se llama VIA, que son las siglas de Valores, Ideas y Acciones. Es un partido provincial que nos hemos presentado por primera vez a las elecciones el año pasado, obteniendo un 7%. Yo encabecé la lista a diputados, porque bueno, ya tenía una cara un poco conocida en mi provincia por haber estado en la televisión abierta, en la televisión de aire. Yo tendría que haber entrado a la Cámara de Diputados acá de nuestra provincia, al igual que fue Guadalupe, diputada en su provincia, pero nos aplicaron también una trampa electoral, que es la del piso electoral. Acá por ley está establecido que los partidos que no obtienen un 5% de la población no cruzan ese umbral del piso electoral. Bueno, hay una trampa, porque en realidad la norma debería ser, primero, que es la más elevada del país, en otras provincias es del 3, entiendo que en Chubut es del 3, y acá hay una segunda trampa, que se computa sobre votos votantes y no sobre votos emitidos. Entonces, un piso que nosotros entendemos completamente proscriptivo. Y bueno, con esto quiero contar todas las dificultades que hay a la hora de generar un partido político y de ingresar al sistema. Nosotros acá en Argentina tenemos un sistema que, bueno, virtualmente yo creo, este es un análisis mío, bipartidista, porque existe el peronismo y el antiperonismo, ¿no? El antiperonismo a veces toma otros nombres, pero nunca deja de ser eso. Y es difícil para nuevos partidos entrar en la agenda. Hablo de mi provincia, porque acá en Argentina he sabido un proceso histórico que hubo después de una fuerte crisis social y económica en el año 2001,
se han generado a nivel nacional muchos nuevos partidos políticos por fuera de esas dos grandes estructuras, y ese proceso no llegó acá al norte del país. Vos bien lo dijiste, Roberto, yo vivo en el límite entre Argentina y Bolivia. Entonces ahora recién se empieza a ver, 20 años después acá, que empezamos a ver nuevas fuerzas, nuevos partidos políticos vecinalistas, chiquitos, que empezamos a disputar pequeños espacios de poder, y bueno, de a poquito los vamos conquistando. Nosotros ya hemos ganado una intendencia de la ciudad de Perico, que es la segunda ciudad de nuestra provincia, y tenemos concejales en varios distritos, en Humahuaca, en Uquía y en otra ciudad más. Las dificultades de generar un partido político son muchísimas, y por eso recién hacía una reflexión yo sobre la diferencia entre los manuales y la práctica. Por ahí yo me acuerdo cuando estudiaba ciencia política y se dice, bueno, los partidos políticos son asociaciones de gente con intereses en común que intentan disputar un cargo electivo y bla, y después uno se da cuenta que en la práctica eso es cierto, pero hay algunos condimentos más, ¿no? Mi experiencia en este partido me indica que primero fue muy difícil conseguir solamente 3.000 voluntades para poder tener la personería jurídica provincial. Conseguir que 3.000 personas firmen y se asocien, se unan a un partido, es muy difícil. Si uno piensa en los festejos de cumpleaños de cada uno, creo que la persona que llega a invitar 10 invitados y piensan en su último cumpleaños, se considera una persona muy sociable, ¿no? 3.000 personas es muy difícil conseguirlo, y bueno, hay lugares en los que es incluso mucho más. Nosotros vivimos en una provincia chica. Luego está la dificultad de lo que acá en Argentina ahora se le llama la territorialidad, ¿no? Yo me quedé con la sensación en las últimas elecciones de que, por más de que vivimos en un sistema democrático y de votación directa, las elecciones parecen estar ya arregladas antes de que se produzcan los comicios, porque hay todo un sistema en el que los partidos tradicionales lo manejan muy bien en cada barrio, en cada localidad, en donde el poder parece ya estar distribuido de antemano. Hay familias enteras que votan sin saber ni siquiera qué están votando, porque hay tanto descreimiento en la clase política en nuestro país en este momento, que bueno, ya a la gente le da lo mismo, ¿no? Votar por uno o por lo otro. Por eso también este sistema de territorialidad en la cual algunos líderes de pequeños grupos de los barrios terminan, bueno, incidiendo en el resto de los vecinos por una cuestión de que así funciona. Después está el tema económico también. Si bien acá a nivel nacional existe una ley electoral que financia a los partidos políticos, obviamente a los legalmente constituidos, a nivel provincial no existe tal ley, entonces cada partido político tiene que solventarse sus propias, pagar las propias cosas, ¿no? Ya desde la impresión de los votos son sumas millonarias. Nosotros hemos gastado 3 millones de pesos solamente en la impresión de boletas, e insisto, estamos en un distrito chico, y eso es muy difícil de conseguir. Si bien se hacen campañas de aportantes, se hacen rifas, hay gente que aparece, nosotros mismos hemos puesto plata de nuestro bolsillo, es muy difícil costear una campaña política, son muy costosas. Aquí en Argentina ahora se está a punto de debatir la boleta única electrónica, un poco para modernizar el sistema, pero bueno, no está garantizado de que ocurra a nivel nacional, y mucho menos en las provincias, y mucho menos en una provincia fronteriza como es donde yo habito. Eso ha sido muy difícil también, la parte económica. Y hoy en día también se da que yo lo analizo como una especie de neocolonialismo que hay de multinacionales como ser Facebook o Instagram o el propio Twitter, porque uno, para aparecer en las redes sociales, tiene que pagar dinero, y ese dinero por eso hablo de neocolonialismo, porque son empresas que no tributan en nuestro país y están afuera, ¿no? En este caso Estados Unidos, y sale caro también tener presencia en redes sociales. Si bien uno puede generar contenido orgánico, llega un punto en donde los propios algoritmos de las redes ya te obligan a que vos inviertas dinero para estar visibilizado en redes. Entonces, bueno, eso es muy difícil, la visibilización en redes, la visibilización en medios de comunicación también.
hay acá en nuestra provincia, cuando es político, uno para salir en los medios de comunicación tiene que poner dinero, así funciona, y no solamente acá, sino yo creo que funciona así en todo el mundo. Y bueno, eso también hay varias reflexiones que se pueden hacer con respecto bueno, a lo que es la libertad de prensa, de expresión y la importancia de los medios de comunicación en el sistema democrático. Acá en nuestra provincia no tenemos ley de pauta oficial, es decir, que la pauta oficial, que es ese dinero que se distribuye, dinero público que se distribuye a los medios de comunicación en pos de garantizar el republicanismo democrático, se lo hace a discreción, digamos, no hay una ley que lo regule y que lo reparta de una manera justa. Entonces, bueno, eso también dificulta porque hay una concentración de poder en todos lados, y los medios no son la excepción. Entonces, bueno, esas son las dificultades que nosotros tuvimos a la hora de generar un partido político. Seguimos, ahora hemos cumplido 3 años. El otro día, hace 2 semanas, hicimos una asamblea del partido, una asamblea partidaria en la que hubo más de 500 inscriptos, con lo cual hay mucha gente joven con ganas de participar. Yo por error me había metido a otra sala, no sé si fui el único que le pasó, pero en otra sala en este momento están discutiendo sobre relaciones internacionales y disertando sobre carreras que tienen que ver con esa disciplina, con esa rama de estudios, y decían que mucha gente joven está interesada en esto, y a nosotros también nos pasó. La gran mayoría de militantes que se metió en nuestro partido son chicos de 25, 30 o menos. Hay una vocación de involucrarse, que bueno, a mí yo todavía no la entiendo muy bien, porque en un contexto en el que se habla de un descreimiento generalizado en la política, en la cosa pública, en las instituciones, a nosotros la experiencia nos muestra algo distinto, que es que muchos jóvenes quieren venir a involucrarse, pero siempre con esta premisa de querer cambiar. Ahí también yo noto mucho ese espíritu, como de, bueno, vamos a cambiar la generación, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a que no sean siempre los mismos de siempre. Y bueno, esas son un poco las dificultades que nosotros tuvimos a la hora de generar un partido político. Es muy difícil ponernos de acuerdo todo el tiempo entre todos los que somos. Yo soy el presidente del partido, pero intentamos que sea muy horizontal, y es difícil también mantener la identidad, porque las grandes estructuras que, como dije en este momento, en nuestro país son el peronismo de un lado, que también tiene sus divisiones, pero bueno, tomándolo entero es el partido del actual presidente, que es Alberto Fernández, y de otro lado está Juntos por el Cambio, que es una gran coalición también, que bueno, tiene como máximo referente al expresidente Mauricio Macri. Y todas esas dos grandes estructuras buscan constantemente captar a las fuerzas pequeñas. Entonces todo el tiempo mandan personas para intentar que uno se agregue a esa grande estructura, y es muy difícil involucrarse en esas grandes estructuras porque perdés la identidad, entonces perdés el origen, por qué estamos acá. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que es un propio desafío de la época en la que vivimos y del objetivo grande que nos trazamos. Como reflexión, si se quiere, final, Roberto, creo que lo que mueve a generar un partido político, a crearlo, a juntarse, a poner plata de los propios bolsillos, a dedicar tiempo, es un poco la vocación de involucrarse en la cuestión pública, y en mi caso el descreimiento en los partidos que en este momento están constituidos, ¿no? Es una lucha contra gigantes, digamos, David y Goliat, pero bueno, también tiene cierta cosa linda eso de sentir que uno está haciendo lo que le gusta, y bueno, eso tiene su reconfort, no sé si está bien dicho, eso tiene su cosa linda también. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, y los invito a seguirnos. Nuestro partido se llama VIA, que es, no sé si tengo acá algo a mano, bueno, es Valores, Ideas y Acciones, de la provincia de Jujuy, de Argentina. Estamos en todas las redes sociales, y bueno, dispuestos a comunicarnos, a entablar vínculos con mucho gusto. Muchísimas gracias, licenciado Diego, que ha compartido con nosotros una perspectiva militante de acción,
a diferencia, bueno, de otras experiencias que se han dedicado con un poco más, digamos, de énfasis en la parte técnica, de consultoría y tal vez menos militante. Vamos a dar la bienvenida al profesor Andrés Naranjo, se conecta desde Ecuador y me permito leer brevemente su resumen. Curricular. ¿Me escuchan bien, cierto? Andrés Naranjo es profesor investigador de la Universidad San Francisco de Quito y es candidato al doctorado en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene 2 maestrías, la primera maestría en Investigación en Política Comparada de Flaxo, Ecuador, y la segunda en Dirección y Gestión de Empresas Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene una licenciatura en Administración Internacional de Messiah College en Estados Unidos. Fue uno de los 42 estudiantes becados por el International Business Institute de entre 27 universidades en Estados Unidos para viajar a Rusia y a otros países en Europa para realizar investigaciones en diferentes empresas internacionales. Dar y recibir conferencias fueron o estuvieron entre esas actividades. Tuvo la oportunidad de tener una beca en la Universidad San Francisco de Quito con resultado cum laude, la misma que le permitió ir a estudiar en Estados Unidos. En la parte laboral ha sido un catedrático en algunas universidades, ha trabajado en algunas empresas nacionales e internacionales y en la actualidad pertenece al Foro de Embajadores P-Masters de la Universidad Autónoma de Barcelona. Supongo que es Postmasters. En la parte investigativa, analiza temas en referencia a política comparada y economía política. Sin más, bienvenido, profesor Andrés. Todo suyo el espacio. Muchas gracias, Roberto. Igual, primero felicitaciones a todos por el Congreso. Interesante las disposiciones anteriores, que igual tengo un par de preguntas, pero bueno, ya les haré al final. Bueno, en mi caso, he trabajado en varios sectores. Ya mencionó Roberto que soy docente, he trabajado en la parte diplomática, en partidos políticos, ya les voy a hablar de un caso específico, y bueno, en algunas otras áreas. ¿En qué es lo que me voy a enfocar en esta presentación? Prácticamente en el asesoramiento en cuanto al marketing político dentro del proceso electoral. Y les voy a hablar exactamente de 3 casos en los que yo trabajé. En uno, nosotros fuimos el grupo de marketing del que ahora es, si usted revisa en internet, el alcalde de la ciudad de Riobamba, en Ecuador, Napoleón Cadena. Nosotros fuimos los encargados de hacer marketing político de Napoleón cuando estuvo en la candidatura. Lo mismo sucedió con el alcalde de la ciudad de La Tacunga, Byron Cárdenas. Igual si dicen en internet, no podrán ver que él, es actualmente el alcalde. También fuimos, bueno, acá no fui directamente del grupo específico, pero estuve como asesorando al grupo, que es de Juan Carlos Holguín. Él no ganó, esto fue para la ciudad de Quito, en Ecuador. Él no ganó las elecciones, pero en la actualidad ahora él es el ministro del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, de estos 3 casos les voy a conversar un poco. Que por cierto, en la introducción, gracias también en la introducción, estoy hablando este rato, soy de Ecuador, pero estoy en Buenos Aires este rato terminando el doctorado. Pero bueno, regreso a lo que estaba hablando. ¿Cómo es que logré ingresar a este mercado laboral? Lo que hice de este caso, ¿no? Lo que hice fue crear mi propio grupo de personas de diferentes áreas, obviamente uno encargado, por ejemplo, para el análisis de contenido, otros encargados para la redacción de discursos para los diferentes medios, algunos para la parte de redes sociales, entre otras. Lo que hicimos prácticamente fue crear entre todos estos grupos, fuimos casi como dependiendo
de la ciudad entre 10 a 15 personas, incluso hasta 20. Lo que hicimos fue crear una propuesta y presentarles a los futuros candidatos. Esto casi con unos 3 años o 2 años antes de las elecciones políticas. Entonces, obviamente, esta propuesta se los realiza y los candidatos analizan y miran, ¿sabes qué? ¿Me interesa? ¿Sabes qué? No me interesa. O, ¿sabes qué? Hagamos unos cambios, hay que analizarlo, lo que sea. Y bueno, esa fue la forma en cómo logramos ingresar en este ámbito. En relación a las competencias profesionales que se necesitaría para desempeñar estas labores, diría que dentro del marketing político diría que son cuatro prácticamente. Uno, el anonimato. ¿A qué me refiero el anonimato? Dentro de este campo, dentro del marketing político, como nosotros, hablo nosotros en primera persona, fuimos los que estuvimos en este trabajo. Cualquier grupo que realiza marketing político necesita ser anónimo para que los otros partidos políticos o para que las personas en general no sepan quiénes son los que hacen el marketing. No sé si me explico. Lo que nosotros queremos es subir la aceptación de X candidato sin saber quién es el que está atrás. No, lo que nos interesa es que se enfoque en el candidato. Eso. El segundo, tener un buen grupo de trabajo. Creo que ya saben, en las elecciones políticas es fuerte el trabajo y se necesita tener un buen grupo, la verdad. Tercero, estar al día avance tecnológico. Todos saben, la tecnología avanza cada rato. Por ejemplo, en Ecuador, no sé cómo han sido aquí en Argentina, pero en Ecuador las últimas elecciones se comenzó a utilizar bastante TikTok, comenzamos a utilizar bastante las redes sociales, las aplicaciones, las diferentes apps que uno se va utilizando. Y bueno, el cuarto punto es saber analizar y comparar las encuestas y qué acciones por medio del marketing político podemos realizar para subir los puntos. Esto en básicamente a los puntos recién mencionados. Ahora, ¿cuál fue el aporte de la universidad en este trabajo? En mi caso, bueno, tuve la gran ventaja de haber estudiado y trabajado en diferentes países. En Europa, por ejemplo, estuve casi en 15 países, 13. Trabajando en empresas, estaba en consulados, en el parlamento. Y de las universidades donde estuve, lo que me sirvió fue que siempre se actualizaban de las aplicaciones que uno se puede utilizar. No es lo mismo, y doy un ejemplo. Si uno utiliza, ejemplo, Instagram, no es lo mismo utilizar el Instagram de diario vivir a utilizar el Instagram de forma profesional. Hay un montón de aplicaciones que no se imaginan, hay un montón de aplicaciones que se puede utilizar y que sirven bastante más que todo cuando uno se realiza, por ejemplo, análisis de contenido. Por ejemplo, voy a X ciudad y hago un análisis de contenido de X ciudad y digo, ¿sabes qué? En esta ciudad veo que la población utiliza bastante estas palabras, entonces necesitamos incluir estas palabras en tu discurso porque es lo que conecta a esta ciudad, a estas personas, o conecta a esta cultura de esta ciudad. Otra cosa que es muy importante es la redacción. Es muy diferente escribir para los medios que para un escritor formal, yo que sé, de un ensayo, un artículo, lo que sea. Es muy diferente y a esto también, por eso también se necesita tener este grupo especializado en las diferentes áreas. Uno encargado en lo que es de redacción exactamente para los medios de comunicación. Es muy diferente escribir para Facebook, escribir para TikTok, por ejemplo.
o para Instagram. Es muy diferente la población o el target al que uno se trata de llegar. Es diferente cómo ellos aprecian lo que uno se dice. Lo que veo que falta en la mayoría de las universidades es que el ambiente sea internacional, es decir, que las clases se den en inglés y en español, que todos, y hablo en general, profesores y alumnos, hablen como requisitos ambos idiomas. Eso también es, a mí me pasó en varios lugares donde estuvimos y que también hacía asesoramiento en cuanto al marketing político, que um, es necesario hablar y eso le falta a las universidades de acá en Latinoamérica, más que todo en Europa no pasa mucho esto. En Europa la mayoría habla 3, 4 idiomas, acá más. En Estados Unidos, bueno, ya eh, es en inglés, ¿no? Pero acá en Latinoamérica siento y las universidades que les falta mucho esto. Y en pocas universidades veo eh, que los profesores y estudiantes hablen como lengua nativa en español y algún otro idioma. O sea, 2 idiomas como mínimo como lengua nativa. Y eso falta bastante. Y para el futuro, ¿qué creo que deberían enseñar o qué carreras se debería ofrecer? Diría que 3 cosas igual. La primera, la forma de cómo solucionar algo que tal vez uno, dicho de forma callejera, que algo tal vez uno la fregó. En la universidad sí especifica, por ejemplo, el proceso para llegar a X cosa, pero no se prepara cómo hago, qué pasos realizo si es que tal vez tomé malas decisiones. En mi caso, eso fui aprendiendo en el diario vivir, uh, con las caídas y todo por el estilo, uno se aprende. Veo que ya me quedan 5 minutos, igual ya mismo acabo. La segunda, que la universidad comienza a vivir un poco más del método de las artes liberales. Las mejores universidades del mundo están enfocadas en artes liberales. Acá en Sudamérica eh, veo que falta bastante eso. La tercera, a estar siempre abierto a aprender, a ser humilde. Una vez uno se siente, uno ya está en la cúspide, pero siempre se encuentra con alguien que está más arriba que uno y es como, y uno se da ese golpe, ¿no? Es como, pensé que estaba en la cúspide y veo que alguien está más arriba. Yo doy un ejemplo así, entre paréntesis. En la universidad éramos algunos que estábamos ahí como en la pelea en una de las clases para hacer, como que dice, todo mejor. Y de la nada apareció un chico, muy buen amigo ahora, se llama John Michael Wolpay, por ejemplo. Y él entró a la universidad, en 3 años se graduó de la universidad, en Estados Unidos se graduó 4/4, una de las personas, una eminencia total. Eh, Después vino Yale, le ofreció una beca completa, ahora es doctor en odontología, creo que no estoy seguro, y es profesor en Harvard, por ejemplo. Entonces a eso voy con uno, el hecho de ser libre, de aprender de las demás personas que vienen. ¿Cuáles deberían ser a futuro las ofertas de posgrado? Pues como oferta de posgrado diría una mezcla entre varias carreras, es decir, una mezcla entre marketing político o solo marketing, ciencia política o política comparada, administración de empresas, de relaciones internacionales, diplomacia. En la actualidad, si uno estudia todo esto combinado, uno se puede encontrar un gran vacío. Y por último, ¿cuál es el grado de posibilidad de desarrollar profesionales en esta área? Es un campo que nunca se va a acabar, es decir, siempre existe la democracia, siempre vamos a tener candidatos, siempre que la tecnología vaya avanzando. En este sentido, es nuestro deber estar
siempre actualizados y obviamente preparados para poder ingresar en este campo laboral. Eso, de ahí ya para después proceder a las preguntas. ¿Cómo están? Gracias. Bien, ¿me escuchan todos? Fantástico, deseo agradecer finalmente y de nuevo a cada uno de los panelistas, también agradecer a cada una de las personas que nos han acompañado como participantes, asistentes. Sin duda alguna, me llevaría de manera personal o como coordinador dos conclusiones. La primera de ellas, los partidos políticos son actores pues, relevantes para el ejercicio profesional de politólogos. Y la segunda conclusión sería la necesidad latente de revisar los pensums, las mallas curriculares, de renovarlas, actualizarlas. Es muy preciso lo que ha dicho el profesor Andrés de el idioma inglés y otras habilidades técnicas como, por ejemplo, en el caso del marketing. Es cierto, el Instagram es Instagram, pero allí hay HotSuite, y un montón de, digamos, herramientas externas para el ejercicio, para la conducción de la cuenta de Instagram de un partido político, de una candidatura, de un movimiento, etcétera. Quisiera rescatar también las experiencias importantísimas del licenciado Diego, desde el punto de vista de la militancia. No es sencillo, un partido político se necesitan firmas, hay trampas electorales, hay roces internos, hay fricciones internas, porque varias personalidades aspiran a convertirse en diputado o en presidente provincial o en secretario general o simplemente desean acceder al financiamiento público que en algunos estados, o bueno, los partidos reciben. Me quedo también con las reflexiones de las profesoras Guadalupe y Gabriela desde el punto de vista de la formación política. Al menos los partidos políticos no son vistos como centros educativos o como instituciones que reproduzcan necesariamente la formación cívica, la formación constitucional, y que probablemente es una falencia, es una falla del sistema, porque se encargan de presentar candidaturas, pero de ninguna manera se encargan de formar su militancia, formar a las mujeres, formar a los jóvenes, con programas de formación constitucional, talleres de, digamos, comunicación política, entre otras. De manera general, voy con algunas preguntas, pero antes me gustaría, bueno, presentarme, ¿no? Al final, que no quise hacerlo al comienzo porque no quería, bueno, retrasar el panel porque los protagonistas son nuestros invitados especiales. Mi nombre es Roberto Rivas, politólogo venezolano, apenas tengo 28 años de edad y tengo 4 años viviendo en la República Dominicana. Sabemos por lo que ha pasado y pasa la República Venezolana, y con mi familia tuve que emigrar. Y acá en la República Dominicana he encontrado un mercado laboral muy fértil. No hay lugar para los detalles de, bueno, la informalidad, porque además de ser politólogo, y nadie sabe lo que hace un politólogo acá en la República Dominicana, ni en Venezuela, además hay que sumarle el elemento informal inmigrante. Es decir, este politólogo inmigrante y sin un registro comercial o con una firma, ¿no? Entonces ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje, pero que me he llevado lecciones importantísimas, dentro y fuera de los partidos políticos, con candidatos particulares como diputados, aspirantes a diputados y otros cargos como en el plano municipal o en el plano provincial o regional. Voy con las preguntas porque tenemos exactamente 15 minutos más para que se hagan las 5 en Argentina y que todos podamos pasar al panel que continúa, los que deseen participar. Sí, por favor, escribe. El profesor Andrés Naranjo puede dejar sus preguntas acá y las leo con mucho gusto. Acá he recogido las siguientes. ¿Puede verse en los partidos políticos un tipo de instituciones susceptibles para pasantías u otros fines que involucren a estudiantes? Es decir, ¿se puede hacer pasantías en los partidos políticos?
Y la segunda pregunta, pueden responderlas en el mismo orden, profesora Gabriela, Guadalupe, Diego y Andrés. La segunda pregunta. ¿No son los partidos políticos muy celosos con su membresía? ¿Hay cabida para profesionales o solamente para militantes? Me encantaría iniciar con la profesora Gabriela. Yo puedo repetir las preguntas si es necesario. Que el partido político sea un ámbito para una pasantía es interesante. Lo que sí depende de la calidad de la organización del partido político. ¿A qué me refiero? Las instancias organizativas del partido tienen, como bueno, Diego también mencionaba, mucha informalidad. Y también vos, Roberto. Tiene mucha informalidad porque en los lugares pequeños tiene que ver con personas que tienen ganas, personas que se llevan bien, personas que se llevan mal. Y a veces es mediocre como eso. Y es simplemente eso, y es tristemente eso. Generalmente, y acá engancho con la segunda pregunta, el acceso tiene que ver con ser parte del partido, pero a su vez tenés una formación profesional. Bueno, por lo menos mi experiencia. Yo estoy dentro del partido, yo milito, pero como soy politóloga, accedo o me convocan para generar la plataforma, para, bueno, como les contaba, con el Instituto de Políticas Públicas, para hacer capacitaciones. Primero que es todo gratis, porque ni siquiera, y muchas veces invierten en decir, bueno, necesito un análisis, necesito un relevamiento, necesito una encuesta, quiero saber cómo, nada. Es todo intuitivo, digo cosas que he propuesto y luego me miran como diciendo, no, ¿a qué viene eso si yo sé todo? Y esa soberbia del candidato o de la candidata, que tiene que ver con los lugares chicos, ¿eh? En otros lugares está más profesionalizado, porque yo viví 20 años en Buenos Aires, en Capital Federal, y ya, ahí es otra cosa. Yo estoy hablando de las provincias chicas. O sea, chicas en cantidad de habitantes, enorme en territorio, en kilómetros y kilómetros de distancia. Entonces, que el estudiante ande por ahí es buenísimo, pero es como un militante más, es mano de obra barata, lo que sí es una inversión para un futuro trabajo. Yo he terminado trabajando, porque soy politólogo y soy de un partido, con el senador, con el diputado, con el concejal, porque hice un camino militante, o sea, puse mi profesión al servicio y después me convocaron, ¿se entiende? Y a veces, no sé si está bueno, porque no sé si es una buena experiencia, por lo menos en estos lugares, ¿no? Que nuestros estudiantes se tensionen las situaciones vinculares que hay al interior, que tienen que ver con otras cuestiones muy, no de calidad profesional, me refiero. Y a veces es frustrante, porque uno lo mira, se da cuenta y rápidamente sugiere una solución, un camino, y no, porque no se consideran que es más sencillo. Hay como viejas prácticas instaladas, ¿no? No sé, Diego, en el norte me imagino que es más de lo que yo te estoy diciendo. De última, mi provincia fue una provincia que creció con emigrantes del resto de las provincias. El norte en algunas cosas es un poco más convencional o un poco más tradicional. Acá no tenemos esto, no tenemos tanta historia. Pero bueno, esa es mi experiencia desde los partidos. No sé si lo aconsejaría. Muchísimas gracias. ¿Y qué piensa o qué respondería la profesora Guadalupe? Sí, me parece que los partidos políticos, y hablando en mi experiencia, pues sí es un ámbito importante para poder desenvolver esas prácticas profesionales, ¿no? Esas pasantías, justo en el área de formulación de programas, de proyectos. Yo tuve a chicos que participaron. Recuerdo una plataforma de gobierno que incluso fuimos en alianza con otros partidos políticos, politólogos, chicos que estaban aún estudiando, por esa habilidad que tienen para escribir, para poder formular proyectos. Ellos participaron y el partido político se vio beneficiado, y pues los chicos también en el tema de experiencia. Yo ya lo comentaba, creo que a veces hay esa mala práctica de muchos actores políticos que ven al joven, ¿no? Como ese joven que lo puedes mandar a pegar las pancartas, a hacer ese trabajo desde abajo, que es muy bueno, pero sí siempre creo que es importante valorar ese trabajo. Bien lo decía el compañero Diego, ¿no? En su experiencia, que me parece
muy importante, cómo pues están ahí los jóvenes puestos para participar con esas ideas renovadoras que ellos tienen, con estos cambios de paradigmas y con este respeto a los derechos humanos, a la dignidad que ellos están pidiendo. Creo que es un buen campo que ellos pueden aprovechar para poder llevar a cabo sus pasantías. En el tema de si hay ese celo con el tema de los profesionales y los militantes, me parece que hay a veces ese complemento de la gente que trabaja, que es líder de sus comunidades y que milita desde muchísimos años en el partido, y el profesionista, ¿no? El que estudió una licenciatura en ciencias políticas y que llega a darle pues ese profesionalismo al trabajo, a la experiencia que ellos tienen. A mí me parece que ahí a veces surge un trabajo interesante en esa complementación del que tiene el trabajo territorial, que no tiene una licenciatura, y el que viene a profesionalizar. Pero también es cierto que se da siempre a veces esa competencia, ¿no? Entre el que dice, yo tengo 30 años militando en un partido político, he trabajado, he hecho esto, lo otro, he hecho trabajo de campo, y llega el abogado, el que te trae el título de politólogo, y le dan la candidatura, ¿no? Entonces creo que nuevamente vuelvo a remarcar que el tema de que tenemos que especializarnos y constantemente, como ya lo decían los compañeros, prepararnos para poder desenvolvernos y poder complementarnos con los demás miembros de un partido. Gracias. Excelente. Diego. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias Guadalupe por considerar valiosa este testimonio. Yo creo que sí, que es cierto que los partidos políticos son esenciales para la participación pública, pero también hay una crisis de los partidos políticos porque se está dando en distintos países de Latinoamérica, bueno, por circunscribir a esta región, pero en otras partes también, de que surgen líderes que no están respaldados por un partido, o sea, que no surgen de las bases de los partidos políticos. No sé, pienso en Bolsonaro en Brasil, pienso en la derecha mexicana. Acá en este momento en Argentina hay uno que se llama Javier Milei en este momento, que en las mediciones da muy bien para las presidenciales del año que viene, y bueno, es un economista mediático, no tiene, si uno escarba un poquito, no hay un partido político de bases que lo respalde, y se está dando en muchos lugares. Eso quiere decir que los partidos políticos están perdiendo, no sé si decir legitimidad o practicidad más que legitimidad, están dejando de ser tan útiles como eran quizá en el siglo XX. Y bueno, eso también merece cierta reflexión puertas adentro en la ciencia política y bueno, en los estudiosos de estos temas. Bueno, eso como acotación, ¿no? Esta irrupción que hay de líderes que no tienen partidos políticos, ¿a qué responde? ¿Por qué es así? A veces la mediaticidad termina jugando más a favor que las bases, ¿no? Y bueno, eso también es parte de una reflexión que hay que hacer del sistema republicano democrático que tanto hemos, durante la pandemia, cuando todo se frenó, decíamos, bueno, estaremos ante un cambio de la forma de gobierno en Occidente, de la forma de organizarnos como sociedad, y creo que de a poquito hay algunos rasgos que muestran que hay cambios radicales en eso, pero bueno, todavía es como que es difícil analizarlo porque es como que somos contemporáneos a tan grandes cambios, entonces como no tenemos tantas herramientas como para bueno, elaborar una teoría, pero bueno, creo que son indicios de la realidad que hay que tener en cuenta. Muchísimas gracias. Tenemos la respuesta, pero que también la acompaña con algunas interrogantes el profesor Andrés Naranjo. Tiene preguntas específicas para Gabriel y Guadalupe. ¿Qué programas estadísticos
utilizan para el análisis de políticas públicas. Y para Diego, ¿cuál es el porcentaje de indecisos en la provincia en la que vive? Bueno, allí están. ¿Y qué modelo utilizan para la adjudicación o para el reparto de escaños? No sé si usted quiere agregar algo más, profesor Andrés, por supuesto, sobre las cuestiones de las pasantías y el recelo de los partidos políticos para absorber profesionales que no necesariamente sean militantes. Sí, a ver, como acotaciones, dentro del marketing político creo que hay dos campos, es decir, las empresas grandes y los grupos que nos creamos para trabajar en este campo, específicamente para los procesos electorales. En cualquiera de estos dos campos, en relación a pasantías, sí se acepta pasantes, acepta bastantes pasantes, la verdad, más que todo porque, como todos saben, cualquier proceso político se necesita bastante gente, se necesita bastante equipo. En las últimas elecciones nosotros tuvimos aproximadamente el equipo solo de marketing político, acabamos casi como 50 personas, de los cuales se pudiese decir como pasantes, porque no tuvimos pasantes en sí, pero sí tuvimos como voluntarios universitarios que después sí pidieron a ver si es que podíamos hacer pasar eso como pasantes, fueron casi como unas 10 personas. A lo que voy es, y eso solo hablando de un candidato, y eso hablando en el caso de Ecuador. Y en el Ecuador tuvimos, ya sea dentro de la ciudad o dependiendo de qué tipo de elecciones, tenemos, se tiene pues a bastantes candidatos, de los cuales para cada candidato yo calculo por lo menos como pasantías la oportunidad de unas 10 a 20 plazas por candidato como pasantes. Entonces, en ese ámbito, sí, si es que quieren entrar a todo lo que es marketing político, pues sí, sí tienen bastante oportunidad. Y en relación al otro tema que era de recelo, eh, en general, a ver, hablo específicamente del caso ecuatoriano. En general, creo que los partidos políticos tienen bastante recelo de aceptar a cualquier persona. Lo que sí hacen o realizan los partidos políticos en Ecuador es que antes, pues ahora ya no, pero antes buscaban como a personas que tengan deben bastantes personas y a esas personas le decían, ¿sabes qué? ¿Quieres entrar a mi partido político para X cargo, lo que sea? Pero solo lo utilizaban como un títere, no sé si me explico. Ahora ya no, por las redes sociales, obviamente, eh, ahora los nuevos partidos políticos sí están aceptando, no de medida fácilmente, pero personas que ingresen al partido político, obviamente que vayan en relación a la ideología del partido. Y en ese sentido, solo para copiar las preguntas que ya mencionaste, para Gabriela y Guadalupe, era solo para entender si es que utilizan pregunto esto porque nosotros como marketing político también utilizamos y obviamente esto sirve para el marketing. ¿Qué tipo de programas estadísticos ustedes utilizan para analizar las políticas públicas o para saber por qué medio caminar, por así decirlo? Para Diego, igual ya lo leí yo, pero ¿cuál es el porcentaje de indecisos donde tú vives más que todo para entender cuál es el aporte del partido político? No sé si me explico. Es decir, supongamos que el indeciso son 40%, entonces yo sé que tu partido político tiene la lucha por ese 40%, no sé si me explico. O supongamos que los indecisos son 10%, pero yo sé que de los otros partidos políticos todo el apoyo que hubo no representa todo ese apoyo. Entonces, yo sé que tu partido político va a luchar por ese porcentaje pequeño que tal vez no se identifica con X partido. Es solo para entender, o sea, incluso para las próximas elecciones,
dónde se centra o dónde se ubica el partido político en relación al número de indecisos. Bueno, es una muy buena pregunta. Así en una primera análisis, creo que por la idiosincrasia que hay en este lugar, el voto en blanco, que si se quiere es lo que acá, cuando queda la indecisión plasmada, no es muy alto, nunca supera el 10%. Creo que la última elección fue el 8%. Pero lo que sucede acá en ellos, por la idiosincrasia del lugar, es que y en los últimos años la gente viene votando también hacia figuras que irrumpen desde la antipolítica, si se quiere, pero lo que sucede es que no llegan a lugares institucionales, porque, bueno, como te cuento, esta trampa del piso electoral, que es una trampa del propio sistema, te diría que la indecisión, por ejemplo, no tengo ese dato, Andy, de la edad. La verdad es que no tengo el dato de la indecisión, pero lo que sí tengo es el dato de que, por ejemplo, en las últimas elecciones a diputados nacionales hubo un 35% que votó por la izquierda, pero fue un voto castigo a los otros dos partidos, al peronismo y al antiperonismo, al radicalismo. Porque después son votos que cuando existe la posibilidad y cuando son elecciones provinciales, la izquierda no obtiene tantos votos. En nuestras elecciones, en las que nosotros sacamos un 7%, hubo una atomización de pequeños partidos políticos y todos esos partidos políticos juntos, incluida la izquierda, alcanzamos aproximadamente un 50% de los votos. Yo creo y tengo esa intuición política de que si surge una figura lo suficientemente importante o si hay una unión de pequeños partidos políticos, yo creo que el voto, digamos, antipolítica tradicional, por así decirlo, está en un torno del 45, llegando al 50. Bueno, eso teniendo en cuenta estos datos que te comento, ¿no? Que la gente que vota a la izquierda como castigo y la gente que votó también a nuevos partidos políticos, que estábamos atomizados, lamentablemente éramos muchos y todos muy pequeños, que bueno, eso provocó la dispersión del voto. Pero ese es un poco esos son un poco los porcentajes. Dios quiera que el año que viene, Andy, te pueda contar en el próximo congreso que nos hemos unido todos o que ha surgido una figura que aglomere a todos y bueno, el resultado sea algo distinto. No se te escucha, Roberto, me parece que está silenciado. Pues no sé si me permita Ahora brevemente dar respuesta. Okay. Sí, por favor, ¿me escuchan ahora? Sí, 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 te escuchamos. Ya se me puso encima la hora. Permitiré que respondan, claro que sí, y con esa respuesta concluiremos. Y muchísimas gracias, que ya se hace la hora de pasar al siguiente panel. Sí, yo por mi parte seré muy breve. Mira, aprovecho la oportunidad muy oportuna que nos hace Andrés para comentar desde el ámbito académico, desde el ámbito universitario, en esta reforma de planes de estudios que les comentaba, por supuesto que se incluye todo este uso de la tecnología como parte de nuestro diagnóstico y que aún persiste, pero se va un poco recuperando la crítica del alumnado de estudiante de ciencia política es que por qué el profesor que les da el área de estadística, de probabilidad, de todas estas herramientas, son actuarios, son ingenieros y no son politólogos que puedan ponerles problemas prácticos de las ciencias sociales y de la ciencia política. Entonces,
a raíz de esto vamos mejorando, incluyendo a profesores que estudian ciencias políticas y que pueden ayudarles a los alumnos en estos métodos cuantitativos. Lo que los profesores más están utilizando pues es el R, que es de acceso libre. Stata pues es se tiene que pagar, es un poco menos. También los profesores de estadística, probabilidad, pues están haciendo uso de algunos grupos de Facebook que se dedican a esto y que ellos dan apoyo en estos programas estadísticos. Desde el punto de vista de los partidos políticos, como bien dije, en esta área en donde hacíamos programas de gobierno, políticas públicas, puedo decir que no teníamos un área especialista en marketing político, y los datos estadísticos que obteníamos para elaborar esto, pues era a través de la contratación de consultorías y pues de estas consultas a la población y a los militantes. Gracias. Gabriela, si desea agregar algo. No. Está bárbaro con el cierre que hizo Guadalupe. Yo en particular ahora estoy trabajando, les decía, en formación docente y técnica. O sea que no. Y es otra cosa. Y lo más parecido al politólogo que formamos son los técnicos en administración pública, y sí también trabajan estos sistemas que decía Guadalupe en lo que es estadística, y sí hacer hincapié en la evaluación de los impactos, ¿no? Porque acá es muy común el trabajar la política pública, generarla, a veces ni siquiera con diagnósticos participativos, o sea que a veces está este vicio de diseñar la política desde el escritorio, y luego olvidarse de trabajar el impacto y hacer un seguimiento y el ajuste para mejorarla, en lo que referimos a política pública en particular. Entonces, todos los métodos bienvenidos, y tratar de entender y hacer entender a los futuros, en este caso técnicos en administración pública, que lo importante está ahí, en el ajuste, en el seguimiento y en mirar el dato. Sin datos no se pueden tomar decisiones, y ahí vamos. Roberto, yo aprovecho a agradezco a todos los colegas ya que estamos acá. Es un placer haber compartido con ustedes, y nos seguimos viendo en el resto de las mesas, ¿no? Sí, por favor, sigan las redes sociales de Ciencia Política Press. Eventualmente serán publicados los videos y las grabaciones de cada panel. El día de mañana continuaremos con el panel de clausura, y encantado de compartir con cada uno de ustedes. Yo también tomé mi café de la tarde, veo que ustedes tienen el mate, así que disfruten muchísimo y gracias por la oportunidad.